Ya, doctor, cuando quiere. Sí, empezamos. No llega, ¿no es cierto? Este laboratorio no se va a llegar. ¿Sí? Sí. Bueno, buenos días. ¿Me escuchas? Buenos días. Bueno, vamos a empezar con un caso clínico que le hemos sacado el jugo. Este paciente llegó en abril de este año al departamento UBLE. Después lo presentamos en el curso de formación, en el curso de inaugural. Y ahora va a haber un póster al Congreso, el doctor Dirko Vukovic lo va a presentar. Pero es muy interesante porque nos deja muchas enseñanzas. Trata a un paciente de 55 años sano y es referido al departamento para una evaluación. Como llegan muchos pacientes en forma espontánea y otros derivados. Nuestra fuente mayor de pacientes es la unidad de trauma. Este paciente tiene un diagnóstico de paranoides TBC y está en tratamiento anti-TBC abreviado, que es una versión ante 6 o 7 meses que se hace un tratamiento que se efectúa a nivel nacional, controlado. Interrogando al paciente, nos entregó el antecedente que había recibido un trauma en el año de noviembre del 2022. Dice que estaba trabajando y estaba golpeando una piedra con una herramienta y le saltó algo loco, pero no le dio mayor importancia. Desde ahí, posteriormente a los meses, empieza a disminuir la bolsa visual, agregando sopo rojo, con lo cual consultó en otro lugar en noviembre del 2021. Ahí se hizo el diagnóstico de la paranoides, se solicitó dentro de los exámenes de niños, salió positivo con cuantiferol, y con eso se determinó que se trataba aparentemente de una paranoides TBC del ojo izquierdo, y se inició el tratamiento anti-TBC abreviado por 4 fases. Pero se escucha muy bajo. Por favor, si se puede acercar un poquito más el micrófono, por favor, profe. Se efectuó, se le pidió una ecografía ocular que mostraba alteraciones difusas, opacidades difusas, y un desprendimiento bicho posterior. Bueno. Este es el examen oftalmológico del paciente cuando lo recibió al departamento. Ahí ustedes ven la biomicroscopía, se observa una córnea que tenía algunas cosas que creer, ¿no es cierto? Tenía algunos depósitos ocres, o sea, de color amarillento, café, y también la cámara estaba formada, tenía un Tyndall, una cruz de paciente, y además tenía una catarata reducta. Eso me llamó la atención. Pero sobre la cápsula anterior había depósitos también de estas mismas características, de color ocre. Entonces, observa, ahí tenemos la colonoscopía, que es muy importante realizar en algunos pacientes, como esto nos parece lo mismo, y también tenía una pigmentación ocre a nivel del trábego. El fondo de ojo era normal en el ojo derecho y el ojo izquierdo se veía un vidrio turbio y se lograba observar con poca dificultad una retina aplicada. La siguiente. Estas son otras imágenes con mayor aumento. La siguiente. Bueno, con esos elementos clínicos se planteó una hipótesis, la hipótesis diagnóstica, un síndrome mascarado, porque el paciente presentaba un cuadro uveítico de evolución de aproximadamente 1 año y medio. Siderosis bulbi también se planteó como diagnóstico, y el tercer hipótesis diagnóstica era un cuerpo extraventricular de segmento posterior retenido. La siguiente. Bueno, vamos a hablar entonces ahora, abrir esto, me motivé y quise revisar el tema de la siderosis bulbi. Este tema lo había revisado hace como 20 años atrás, pero siempre es bueno recordar los cuadros que siempre están apareciendo. O sea, es importante los oftalmólogos y ustedes que están en formación, tenerlos en cuenta como diagnóstico diferencial, en este caso, de las UE. La siguiente. Esta va a ser nuestra pauta guía. La siguiente. Bueno, en la introducción, la acidosis bulbi es una inflamación tóxico-metabólica del globo ocular secundario a un cuerpo extraño, en este caso de hierro retenido. O sea, tiene que estar ahí. Puede desarrollarse en los 18 días a años post el trauma, dependiendo del tamaño del cuerpo extraño, de la localización y el contenido de hierro que este tenga.
todas las estructuras oculares pues, se pueden ver afectadas en este proceso siderúrgico. Cabe hacer notar que dentro de las metalosis ya también existe la chalcosis, que es provocada también de degradación tóxico-metabólica por el cobre. Ya se ve una chalcosis aguda y una crónica. En esta oportunidad vamos a hablar solamente de la que es la siderosis. Bueno, en cuanto a la etiología, es la siderosis provocada por presencia, dijimos, que en el cuerpo extraño retenido. Es una complicación de una herida penetrante ocular al saltar partículas de alta velocidad al ojo. Habitualmente es secundario a estar martillando metal con metal. Se da más en los ambientes laborales, por lo tanto, tenemos que tener siempre la sospecha en que una herida penetrante ocular se acompaña con extraño intraocular. Nosotros en un estudio que hicimos hace muchos años atrás en la posta central, analizamos qué porcentaje de pacientes que tenían una herida penetrante y se acompañaban de cuerpo extraño intraocular se había sospechado la presencia de esto. Y dentro de gente muy experimentada, el 10% de los pacientes no había sido sospechada la presencia de un cuerpo extraño intraocular que fue posteriormente descubierto. Las causas más comunes de la siderosis son la consulta tardía, el paciente se demora mucho en consultar, o el error diagnóstico, y ahí nos cabe a nosotros la responsabilidad. La siguiente. Bueno, aquí tenemos un estudio realizado por nosotros y comparándolo con otros estudios parecidos, similares, vemos que no es menor la cantidad de siderosis bulbi que aparecen como secundario a una herida penetrante ocular con un cuerpo extraño intraocular de luz. Nosotros en esta casuística de 63 casos tuvimos 6 pacientes con siderosis bulbi. En un estudio de 6 años que se llama el Hospital del Trabajador con el doctor Morales Murga y otros colegas que estaban en ese momento allá trabajando. Así. Bueno, viendo a la epidemiología de la siderosis bulbi, se da en hombres. Este fue el único estudio que encontré que son 115 casos, un trabajo chino, en que ellos hicieron esta casuística era 24 casos de siderosis bulbi dentro de un estudio de 6 años. Encontraron 24 modelos dentro de esto, en la gran mayoría, como nosotros también lo vimos, son hombres. En el caso nuestro, de los 5 casos, son 6 casos, 5 casos eran hombres y una sola mujer. La edad promedio 39 años, un rango de 19 a 67 años en este estudio chico. Ahora, los cuerpos extraños habitualmente son de hierro magnéticos, el sitio de entrada son las que se dice mención. La gran mayoría de los cuerpos extraños ingresan por la córnea. En este caso, este trabajo también, la córnea 63,64, a nivel del limbo, córnea escleral 13,64 y a nivel de esclera un 22%. La siguiente. Localización de los cuerpos extraños y la siderosis bulbi. Los que están en el porcentaje más alto corresponde a nuestra experiencia en el Hospital del Trabajador. En el segmento posterior tenemos el 35%, pero no son relacionados con la siderosis preventiva. Los que son más chiquitos son relacionados con la siderosis. Y la gran mayoría se encuentra en el segmento posterior, y estos son los porcentajes de los sitios de la localización de los cuerpos extraños. 10% en el Hospital del Trabajador en cámara anterior, 5% en el cristalino, y el resto era el 85% en el segmento posterior. ¿La siguiente? Bueno, estas son las estadísticas antiguas, pero dos trabajos que realizamos, uno de 10 años en la posta central, es para mostrarles el porcentaje de pacientes que tienen una herida penetrante ocular y se acompañan de cuerpo extraño intraocular. En este caso, desde la posta central, 10,1 pacientes, 10,1% correspondía a heridas penetrantes con cuerpo extraño intraocular, y esto en el Hospital del Trabajador, un 23,5% tenían heridas penetrantes acompañadas de cuerpo extraño intraocular. Eso es solamente pacientes adscritos a la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La siguiente. Bueno, la epidemiología ahora, porque no podemos analizar solamente la siderosis bulbi, porque además solamente encontré una serie de casos, los otros son reportes 2, 3 casos o 1 caso. Entonces, pero ahora vamos a ver a lo que nos interesa a nosotros fundamentalmente es para prevenir, que es la presencia del cuerpo extraño intraocular. Las heridas penetrantes se dan aproximadamente 90-95% en hombres,
La edad más frecuente es la edad media de la vida. Los cuerpos intracelulares son metálicos en cerca del 80%, están los que podrían ser. Son magnéticos la gran mayoría de ellos. Y el sitio de entrada, la mayoría, como ustedes vieron anteriormente, ingresa por la córnea y la localización es en el segmento posterior. Tenemos que acordarnos que cuando se está martillando metal con metal, ingresa el cuerpo extraño con alta energía y se va a localizar, va a atravesarlo desde la córnea y se va a localizar en ese segmento posterior. Gracias. Bueno, acá tenemos el sitio de entrada, como lo mencioné anteriormente. La siguiente. Vamos a la fisiopatología. El daño ocular por cirrosis pública puede ocurrir por dos mecanismos. Un daño celular directo y un daño vascular indirecto. Ya este análisis fisiopatológico fue realizado en 1894 por von Hippel, ya que fue el que primero hizo un estudio histopatológico y mencionó cuáles son los mecanismos de daño que se producen a nivel del globo ocular. Él hablaba una fase de tipo hematológica y el otro era directo por el cuerpo extraño en el tejido que se localizaba. ¿Ya? Entonces, este daño va a empezar a sufrir por el hierro. Adelante, pasamos a lo siguiente para ver con mayor detalle. Entonces, el daño celular directo es causado por iones férricos y van a ir a producir al final, por esta reacción química de Haber, Weiss y Fenton, va a partir de oxígeno unido a un fierro trivalente, se va a transformar en un fierro bivalente con oxígeno y después se une el oxígeno bivalente al agua, al peróxido de hidrógeno, y ahí va a dar la formación de radicales libres, que son los que van a ir a provocar el daño ocular directo. La siguiente. Bueno, acá explicando lo mismo, el fierro, ¿no es cierto?, va a provocar a través de la reacción de Fenton, va a producir la liberación, el aumento de radicales hidroxilo. Esto más va a aumentar el glutamato. Este glutamato aumentado va a generar la apertura de los canales de calcio, y esos canales de calcio, ese calcio ingresado a la célula va a ser tóxico y va a llevar posteriormente a la apoptosis de la célula, ¿no? Eso es el mecanismo como produce el daño retinal y posteriormente la disfunción visual. La siguiente. Resumiendo lo mismo, ¿cierto? Este es el mismo mecanismo que ustedes vean, ¿cierto? El daño directo, celular directo, se va a producir una epignosis, degeneración de fotorreceptores y el epitelio pigmentario retinal, y en el vascular indirecto se va a producir una microvasculopatía tóxica de los capilares renales y una actividad descontrolada de los macrófagos. Todo esto, por supuesto, va a llevar a un daño importante de la visión. La siguiente. En cuanto a la histopatología, el hierro afecta a las estructuras oculares epiteliales con formación de depósitos de hierro y además la formación de una estructura que son los hierosomas, que son verdaderos organelos por la degeneración de unos organelos de los lisosomas, y van a formar estos hierosomas que van a dañar la célula. Todas son las estructuras que pueden estar comprometidas principalmente en la fibrosis brasileña. Esa parte. Bueno, aquí vemos nosotros la impregnación tóxica, ¿no es cierto? Todos esos colores cafecitos van a corresponder a depósitos de hierro en el estómago epiteliano y también acá abajo en la córnea. La siguiente. Bueno, vamos ahora a las manifestaciones clínicas, de acuerdo al cronograma que mostramos inicialmente. Los síntomas: habitualmente el paciente se queja de entopsia, disminución de agudeza visual, y eso va en forma paulatina. También se puede generar dicromatopsia, alteración de la visión de colores, alteración de la visión nocturna. En el campo visual se produce una constricción concéntrica. Y acá viene la parte donde nosotros entramos en la parte dura. El paciente puede presentar ojo rojo, pífora, fotofobia, como el caso que analizamos. Ahí vemos un paciente que tiene una impregnación sobre la cara anterior del cristalino y ustedes ven la inyección periguerática que tiene. La siguiente. Siguiendo con la clínica, los signos ahora que observamos en el segmento anterior: la anisocoria de midriasis hiporreactiva
son los signos más precoces que se producen en esta enfermedad. Un paciente nos tocó ver en el Hospital del Trabajador, una mujer, fue la única mujer que tuvimos los 6 casos que analizamos, consultaba justamente porque estaba en el colegio, en el curso donde hacía clase. Uno de los niños le dijo que tenía las pupilas diferentes. Señorita, tenía las pupilas, la pupila diferente. Y además estaba, y ahí la paciente solo llevó a consultar y en el hospital encontramos justamente una heterocromía y encontramos además la melidiasis hiporreactiva unilateral. Y además esta paciente tenía la cicatriz en la córnea, tenía una iridotomía provocada por el cuerpo extraño, y así que no fue tan difícil llegar al diagnóstico. Bueno, esos son los otros elementos clínicos, precipitados creáticos clínicos que uso. Puse esa imagen allá porque es un cuerpo extraño, que está muy bien, y ese es el color ocre, ¿ya? Que es un color amarillento, café. Entonces vamos a denominar por eso el gema acá, precipitado creático fino difuso, color ocre, y depósitos entre pigmento cristalino y trabéculo de estas mismas características. La siguiente. Y en el segmento, esta fue la paciente que le mencionaba arriba, y este otro paciente nos llevó al hospital del trabajador. La siguiente. Acá vemos la cicatriz corneal que se logra observar después de la hendidura hacia nasal de ustedes con una iridotomía, que se ve ahí. En el otro de allá, una iridotomía superior. Acá otra iridotomía nasal medio. Y allá, cuando con la pupila dilatada, había atravesado el cristalino, sin embargo, el cristalino se mantuvo transparente durante bastante tiempo. La siguiente. Acá vemos los precipitados queráticos pigmentarios, o que también en esta imagen de la izquierda de ustedes arriba, allá una iridotomía traumática, y acá el ángulo con impregnación tóxica moderada, y allá mucho más severa en el lado derecho abajo. Así. Y acá tenemos la catarata siderótica, que es la complicación más frecuente en la siderosis búlbica. Arriba, no sé, un paciente nos llegó en esas condiciones. Este paciente lleva 1 año, 2 años y tanto, y ya que había tenido un accidente y después empezó a disminuir la visión. Y como le dijeron que había sido un accidente, lo mandaron al hospital y en esas condiciones llegó. Y allá otro paciente con una catarata también, y acá otro ya con cáncer de presión. Siguiente. En el segmento posterior vamos a encontrar opacidades vítreas, como el caso índice, pigmentación de retina periférica. Este es uno de los signos más precoces, hay que buscarlo, y hay que ir a la periferia, así como en otras patologías. Pigmentación retinal difusa, ya eso se ve en las etapas tardías de la esclerosis, estrechamiento anterioral, hiperemia o edema de papila y edema macular quístico. La siguiente. Acá podemos observar la hiperemia papilar en la foto de la imagen de arriba, izquierda de ustedes. Allá el cuerpo extraño intraocular sobre, esta paciente estaba sobre la retina, estaba el cuerpo extraño, y se dan cuenta, la parte llevaba un par de años llevaba evolución este paciente, y sobre la superficie uno dice el cuerpo extraño está libre, no. El organismo le forma un capuchón fibroso que se logra ver en la parte inferior, que está adherido ahí a la retina, y sin embargo la parte superficial no piensa que podría sacarse, incluso en ese tiempo nosotros pensamos sacarlo por el limbo con electroimán. Pero ya habíamos tenido experiencias previas en que no hay que hacerlo así, sino que en este caso se hizo una vitrectomía por postgrado y lo operamos con sexo. Y abajo las alteraciones que se pueden observar a nivel de la retina. Urtichel se llama este paciente. La siguiente. Bueno, ahora el diagnóstico de esta enfermedad de la siderosis bulbar es clínico. Como siempre digo a los colegas, la mayoría de las patologías, los diagnósticos son clínicos. Y en los exámenes ya, nos sirven como para corroborar esa hipótesis diagnóstica que nos planteamos nosotros cuando examinamos al paciente. En la anamnesis hay que investigar antecedentes de trauma ocular. Todo debería penetrante ocular o trauma ocular, porque de repente el paciente no presenta el antecedente, pero en algún momento tiene que haber tenido el trauma que le ha provocado algún problema. Y efectuar un examen oftalmológico completo con oftalmoscopía binocular indirecta, así como las uveitis. Siempre se debe dilatar los pacientes con cuadro uveítico
En el trauma ocular, exactamente lo mismo. La oportunidad para diagnosticar un cuerpo externo intraocular o las alteraciones que se hayan producido en el segmento posterior son, pero capitales en la evaluación primaria del paciente. Y, por supuesto, no olvidarnos un examen que poco lo hacemos en la oftalmología general, que es la gonioscopía. Ahí vemos un paciente, bueno, la última imagen no salió, así que se perdió la última. Pero hay un cuerpo externo intraocular reciente, ¿no es cierto?, en que vemos que está en el segmento posterior sobre la retina. La cinta. Ahí está. Este es otro paciente con un cuerpo externo intraocular. Ustedes ven, atemporal, este paciente quedó muy bien. Nosotros la conducta siempre era todo cuerpo externo intraocular que extraer. Un solo caso no lo hicimos y hasta que me fui yo el año pasado al hospital, lo hacíamos todos, cada 6 meses, una vez al año, hacíamos el electrocardiograma y no presentó nunca, pero el paciente tenía visión 20/20, estaba subretinal al lado de la arcada temporal superior, cerquita a un diámetro capilar de la papila. Entonces, si nos metemos ahí y el paciente está con 20/20, sigamos. Y si se requería, lo operamos. Que fue el único caso que no operamos, no extrajimos un cuerpo extraño intraocular. Así que, bueno, alto índice de sospecha. Ustedes cuando tienen un paciente que tiene una herida transfixiante palpebral, o una herida así, porque usted no sabe si es transfixiante o no, hay que vertir el párpado y buscar, ¿no es cierto?, si es transfixiante o no, y examinar la esclera superior. Ahí hay que levantar el párpado para poder ver acaso hay una puerta de entrada de una herida por un cuerpo externo intraocular. Acá a la derecha, donde está la flechita, también uno de repente puede pasar piola y se pasa, el paciente se demora en consultar, como ocurre en muchas oportunidades, eso después se cierra y es imposible ver por dónde ingresó, sobre todo cuando ingresa por la esclera. Por la córnea es mucho más fácil. Por eso quise mostrarles más que nada las ubicaciones esclerales, que son las más complejas de diagnosticar. Y arriba también nosotros, otro paciente, y ahí también una herida pequeñita, sin embargo tenía un cuerpo extraño intraocular de segmento posterior. Bueno, en cuanto al diagnóstico, seguimos entonces a las imágenes y estudios adicionales que debemos realizar. El examen clave en este momento es la tomografía computada de la órbita. Tiene una sensibilidad de 100% en partículas mayores a 0,06 milímetros. Acordarse, los cuerpos intraoculares se dividen de acuerdo al tamaño en pequeños cuando son menores de 3 milímetros, o sea, de 2 milímetros y menos, mediano cuando son de 3 milímetros, y mayores de 3 milímetros se consideran cuerpos extraños intraoculares grandes. Y eso dijimos que era muy importante para ver la cantidad de hierro que poseen, de fierro que poseen, para generar una siderosis. Lo otro que no olvidar también la radiografía de órbita, antero-posterior y lateral. Nosotros antiguamente, vamos a ver la imagen después, en que colocamos, cuando no contábamos con tomografía computada y la radiografía de órbita, cuando están los cuerpos externos localizados retroiridianos a nivel del cuerpo ciliar, no se logran ver con la radiografía. No alcanza a tomar la radiografía de órbita, que tiene una sensibilidad más o menos 80%. Entonces ahí colocábamos una anillo de jeringa, a que lo suturábamos al limbo, y con eso lo mandábamos a radiología, la hacía el radiólogo dental, y ahí podíamos localizar la presencia de un cuerpo extraño intraocular que estaba retroiridiano o en la órbita. Esto en los tiempos heroicos de la posta central. El otro examen también la resonancia nuclear magnética, para recordarnos que la resonancia nuclear magnética tiene el problema de cuando uno aplica, puede movilizarse por extraño. Por eso yo lo menciono, porque sale en la literatura, pero nosotros no lo usamos como elemento de diagnóstico. El OCT sí que nos podía ayudar, pero sin embargo ustedes vieron que en el caso de índice le hicieron un OCT y no se logró ver que tenía un cuerpo extraño intraocular. El electrocardiograma multifocal es muy importante realizarlo porque nos va a dar cuenta, incluso antes que el paciente empiece a mostrar los signos clínicos, ya se empieza a alterar la onda B del electrocardiograma. Entonces, y además también a todo paciente que va a ser operado, que tenga una acidosis pública, va a ser operado, hacer una vitrectomía, al traer el cuerpo extraño intraocular, para saber en las condiciones en que se encuentra esa retina y ver el pronóstico del paciente. Así que, y después cuando se extrae el cuerpo extraño intraocular, también el electrocardiograma es importante porque nos va a mostrar si hay recuperación o no de la funcionalidad retinal.
Y los otros son exámenes que también se deben realizar, ¿no es cierto?, como los que están abajo mencionados, pero se hacen con menor frecuencia. La siguiente. Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, la tomografía computada. Ahí clarísimamente se ve, ¿no es cierto?, la presencia del cuerpo extraño intraocular. Abajo la misma, la siguiente, un cuerpo extraño muy anterior, la siguiente. Ese es el que le mencionaba yo, un anillo de jeringa que colocábamos ahí para poder localizar, y incluso mostraba una flechita, nos mostraba el dentista, no decía, el paciente estaba mirando para arriba, estaba mirando abajo, ¿no es cierto?, para ver si se movilizaba. Cuando se encontraba muy adelante el cuerpo extraño, se moviliza muy poco. Entonces también eso nos sirve como evento clínico, pero eso ya es parte del pasado. Ahora con la tomografía computada, esto es parte de la historia. Nosotros lo estructuramos, el anillo, y lo mandábamos con el anillo puesto ahí, con el ojo abierto, lo mandábamos a rayos para que se hagan el examen. Bueno, y abajo una ecografía, ¿no es cierto?, en que se ve, y ahí ya 4 resonancias, así. Bueno, complicaciones de la siderosis púrpura. ¿No es cierto? Complicaciones, como dijimos delante, catarata se ve en la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos, de generación pigmentaria retinal. Heterocromía de iris para nosotros no era una complicación, pero con la literatura está mencionado así, y se nos pone aquí. Miriasis glaucoma, 25%, nosotros tuvimos un porcentaje mucho mayor de los poquitos pacientes, por eso puse la cantidad, porque de repente un porcentaje dice, o sea, cantidad enorme, ¿no? Son poquitos pacientes, por eso quise poner la cantidad de pacientes que habían con siderosis y con las complicaciones que tenían cada uno. Y desprendimiento retina en 3 de 24 en este estudio chino del año 2015, y nosotros tuvimos un desprendimiento de retina en nuestros pacientes, de los 6. La siguiente. Bueno, el tratamiento de la siderosis púrpura, preevaluación sistémica, la utilización de cuerpo extraño, proceder a su extracción. Hay que elegir la vía de abordaje que vamos a utilizar para efectuar la operación, la cirugía, y esto va a ser de acuerdo a la ubicación que tenga el cuerpo extraño. Pero si es en cámara anterior, utilizaríamos el limbo, ya sea con pinza o con electroimán o imán terrazal. Ahora, la herida penetrante con cuerpo extraño intraocular, acordarnos que siempre hay que colocarle suero antitetánico, antibiótico de amplio espectro por vía sistémica, y la evaluación general para descartar que tenga patología asociada, ya que va a ser sometido a una cirugía. La siguiente. Acá tenemos las vías de extracción. Al interior con el mano pinza, como se menciona ahí. ¿En qué circunstancias cuerpo extraño en cámara anterior o cristalino? Si el cuerpo extraño se encuentra en el vitrio anterior con rotura de cristalino, o cuerpo extraño grande para otras. En muchas oportunidades, cuando era muy grande, uno lo llevaba a la cámara anterior y ahí lo sacaba por el limbo, porque sacarlo por la esclera ahí era destruir más el ojo de lo que estaba. La siguiente. Esto lo vi en la literatura, por eso se los quise poner, porque nosotros no usamos ahora la otra todavía estaba vigente, y la otra llamada final, pero esta en general lo usábamos antes, pero ahora no. La vía escleral directa con electroimán, eso a través de oftalmoscopía binocular indirecta. Cuando estaba en la pared escleral o cuando estaba intraretinal en el suelo escleral. Ahí lo traíamos nosotros por la esclera. ¿Ya? Hace una peritomía en la zona, después procedíamos a hacer una abertura parcial hasta llegar a la coroides, hacíamos una diatermia, y después colocábamos el electroimán y sacábamos el cuerpo extraño. Y nos anduvo bastante bien en varias oportunidades. La siguiente. Ahora, esta es la vía, esta otra vía, ¿no es cierto? Cuerpo extraño magnético, pequeño, mediano, también sacarlo a través de Valls plana. La siguiente. Y esta es la gran vía, y fue lo que modificó el pronóstico de las heridas penetrantes que se acompañaban de cuerpo extraño intraocular, que es la vitrectomía. Entonces, ustedes ven la cantidad de indicaciones que tiene, ¿no es cierto? Cuerpo extraño magnético, cuerpo extraño grande, cuando está encapsulado. La siguiente. Bueno, completando el estudio del paciente que índice, ¿no es cierto?, se le pidió un ataque de órbita, y ustedes pueden observar un cuerpo extraño intraocular que estaba en el vitrio total.
¿no es cierto? O sea, la presunción diagnóstica, por eso estaba bien planteada, la siguiente, y después se le pidió un electrocardiograma multifocal, que si ustedes ven en el ojo izquierdo está prácticamente plano, o sea, el pronóstico de este paciente, a pesar de que sea operado, no se realice todo salga muy bien, igual va a ser malo. Entonces esto es importante saberlo previo a la cirugía, que nos sirvió tanto para como confirmar el diagnóstico y a su vez también para ver el pronóstico de este paciente. El siguiente, esto fue la, la vitectomía que se realizó. Era un cuerpo extraño grande, medía 5 por 1,5 milímetros, su tamaño, ¿no es cierto? Así que por eso provocó tanto daño a nivel ocular. Tratamos de ubicar la puerta de entrada, no, lo más probable es ingresado por la esclera, no logramos localizar. La siguiente. Bueno, y el diagnóstico entonces de este paciente, caso índice, era un síndrome enmascarado, ¿no es cierto? Porque para nosotros, por lo menos, en el síndrome enmascarado se diagnosticó una panoveitis. Después tenía evidentemente una cianosis fulve y el cuerpo extraño ventricular era de segmento posterior retenido, ¿no? O sea, porque el tiempo ya de evolución. La siguiente. Bueno, como conclusiones, la cianosis fulve se desarrolla principalmente debido al diagnóstico erróneo o consulta tardía. Son las dos circunstancias. Mantener un alto índice de sospecha en todo cuerpo extraño ventricular, por lo que les mencionaba. Gente experimentada, sin embargo, un 10% de esos pacientes con herida penetrante ventricular que tenían cuerpo extraño ventricular no se habían sospechado al ingreso. Y especialmente esto es válido para los niños también, que los niños no dan con mucha frecuencia, los papás tampoco, el antecedente. La prevención se basa en educar sobre elementos de protección ocular, lentes de seguridad, protectores faciales y antiparras en toda actividad de alto riesgo. La gran mayoría de los casos se producen secundarios a accidentes laborales, así que eso tiene mucha importancia para el paciente y también para tomar las medidas a las instituciones mutualistas en este momento que pueden realizar un estudio. Ahora, en los estudios realizados, realizados en China, en Sichuan, no sé si se llama la ciudad de la Universidad de Sichuan, ninguno de los pacientes que tuvo cirrosis fulvi lleva protección ocular. Nosotros en el Hospital del Trabajador, ninguno de los pacientes que tuvieron cirrosis fulvi había usado la protección teniéndola, lo andan teniendo en el bolsillo, porque les molesta para realizar su actividad. El calor, ven mal, por lo tanto no usa. Y si uno ve los pacientes, muchas oportunidades, por ejemplo, esta mujer que les mostraba yo, que es la única mujer de la serie de los casos nuestros, esa paciente estaba clavando estaba haciendo un clavo, no sé, en un muro, ¿ya? Y fue en el ambiente laboral, felizmente para ella, porque si no, no hubiera sido considerado como accidente laboral. Así que acordarse de la prevención es la madre de todo, como en toda la medicina. Bien, pues, eso sería todo. Bueno, aquí mi amigo Sergio ha sido compañero de ruta de muchos años de la tecnología. Así que los casos tanto de UVA como los casos de trauma también los vivimos juntos y los manejamos juntos en el hospital del trabajador. ¿Cuántos años en el hospital del trabajador? Creo que 34 años todavía en el hospital del trabajador. Así que, bueno, en UVA llevamos más de 30 años. El que creó el departamento fue el papá de Francisco acá, con Pancho Guerrero,